Bienvenido al workshop de Knockout NARM con Aesculapius. Aquí vas a aprender muchas cosas que nadie nos dijo acerca de cómo llegar a la residencia médica, porque a veces pensamos que es solo pasar el examen y listo. Nos daremos cuenta que es importante tener un currículum médico fortalecido, una carta motivos que demuestre por qué quieres estar en ese hospital y hacer una excelente entrevista médica. Vamos a ir paso a paso juntos en este camino que te darás cuenta que te va a dar una ventaja real sobre los aspirantes que no tienen idea de este proceso. Bueno, la primera cosa que quiero mencionar es que pasar el ENARM no te garantiza que entres al hospital que quieres. Y este proceso de selección interna nadie nos los enseñó, o al menos así fue para mí. Yo también hice el ENARM, yo también después fui a aplicar a diferentes hospitales y me di cuenta que había un gran vacío en la información que tenía. Y por eso, durante estas horas, vamos a ir llenando todos esos huecos para que llegues con un perfil más fuerte. Y bueno, a lo mejor tú piensas, no Diana, yo estoy segura que si paso el ENARM, listo, voy a entrar a la residencia y al hospital que quiero. Y entonces yo te diría que porque cada año tenemos este tipo de cosas. Como ves aquí, todos estos son comentarios de grupos de Facebook en donde diversos médicos publican cosas como a alguien lo han rechazado de Secretaría de Salud o a alguien lo rechazaron del ISSSTE o a alguien con un puntaje arriba de 70 lo rechazaron. Incluso, como ves en la segunda imagen, hacen hasta encuestas en donde preguntan de qué hospital rechazan más. Toda esta información no solamente pasó en el 2025, pasa año tras año y eso nos hace pensar que entonces, ¿por qué si hay médicos con puntajes tan altos como 70 están siendo rechazados? Eso nos dice que pues realmente hay algo que no nos están diciendo, que no estamos logrando ver y que obviamente es muy importante porque no basta con prepararte todo un año para el ENARM, sino que también hay una preparación que debes hacer para este proceso interno de selección. Y bueno, a lo mejor tú también puedes pensar, Diana, en los grupos de Facebook la gente publica cosas que no son ciertas y seguramente están mintiendo, etc. Pues bueno, aquí te muestro unas imágenes de una de mis asesoradas. Esta doctora me buscó específicamente el 15 de diciembre, como ves en la primera imagen. Ella me buscó diciéndome que la habían rechazado en la primera vuelta y bueno, quería fortalecer su CV, prepararse para su entrevista porque iba a aplicar a la segunda vuelta. Con ella hicimos todo un análisis completo de su perfil, vimos qué especialidad estaba buscando, qué sedes le interesaban, le pregunté acerca de qué había sentido en su entrevista, me envió su CV previo y con todo esto nos dimos cuenta que realmente sí había muchos puntos que podían haber jugado en su contra en la primera ocasión. Y bueno, la segunda imagen, como ves, finalmente fue después de este segundo proceso en donde ya la aceptaron en ese hospital que ella quería. Y bueno, por si te quedan dudas, finalmente me escribió ella unos días después mencionándome que le había pasado mi contacto a una amiga o a una conocida que justamente pues encontró en esta segunda vuelta y la habían rechazado e iba a aplicar a una tercera vuelta. Entonces, como ves, esto no es un invento, no son cosas que crea el sistema, son casos reales de médicos reales siendo rechazados. Y pues bueno, espero que no te pase a ti, para eso estamos aquí. Pero de por sí el ENARM ya es un proceso muy complicado, ¿no? Estudiar todo un año o a veces incluso más tiempo, llegas cansado al final, logras pasar el examen y después llegar y darte cuenta que eso no es todo, la verdad es que sí es algo muy frustrante. Y bueno, a lo largo de este tiempo me he dado cuenta que normalmente cuando son rechazados en una primera, segunda o hasta tercera vuelta, cada vez el proceso va siendo más complejo. Y entonces, bueno, pues vamos a continuar para evitar que esto nos vaya a pasar a ti y a cualquier aspirante que esté viendo este video. Entonces, con todo esto en mente, ¿qué vas a aprender en este workshop? Vamos a tocar 6 puntos indispensables, pero vas a ver que los vamos a ir desglosando uno a uno. El primero es, ¿cuál es realmente el proceso que tienes que seguir y completar para ser especialista en México? No el que nos contaron, no el que probablemente sabes hasta ahorita, cuál es el proceso real. El punto número 2 es, ¿cómo identificar tu perfil de aspirante?
Probablemente ni siquiera has escuchado de esto, pero vas a darte cuenta que es un punto muy importante para poder seguir avanzando. El tercer aspecto que vamos a ver es qué buscan las sedes y las especialidades en México. Porque como ya lo estarás pensando, no busca lo mismo un hospital público que uno privado. Y tampoco busca el mismo perfil las sedes, o más bien los hospitales que están teniendo plazas para cirugía general, que los de pediatría, ¿no? Incluso puede ser el mismo hospital. Y si son dos especialidades diferentes, las preguntas de la entrevista van a ser completamente distintas, tu perfil tiene que ser un poco distinto, en fin. El cuarto punto va a ser cómo creamos un currículum que impacte. Un currículum que te ponga en ventaja frente a los otros aspirantes y que te haga destacar. Después vamos a ver cómo crear una carta de motivos que te van a pedir en este proceso. Y finalmente vamos a hablar de cómo llegar preparado a la entrevista médica. Algo que suena bastante sencillo, pero te vas a dar cuenta que no lo es tanto. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entonces, hay un sistema que nadie nos explicó. Y ese es el proceso real para ser especialista en México. Normalmente lo que nos dicen es, paso 1, estudia duro, pasa el ENARM, paso 2. Una vez que lo pasas, elige hospital y especialidad y listo, eres R1. La realidad es que sí hay que pasar el ENARM, sí hay que elegir una especialidad de un hospital, pero después hay también que pasar otro proceso, el proceso interno de selección de los hospitales. Y ahora sí, listo, puedes ser residente. Y bueno, vamos a ir desglosando este proceso real que existe. Y normalmente me gusta empezar con este punto muy enfático. ¿Por qué? Porque a veces en mis asesorías o en las redes sociales cuando publico algún reel, algunos médicos se confunden y piensan que al yo decir que el proceso interno de selección es muy importante, estoy diciendo que el ENARM no es importante. Y claro que no. Obviamente es muy importante el ENARM porque es el primer paso. Si no pasas el ENARM o si no tienes una calificación que te dé el pase para la especialidad y el hospital que quieres, pues ya, o sea, ni siquiera tiene caso que sigamos hablando de esto. Entonces, claro que el ENARM es muy importante y es indispensable. Otra cosa muy importante es que, claro que un mejor puntaje en el ENARM te va a dar ventajas sobre otros aspirantes. Aunque la realidad es que la mayor ventaja que te da es en tu lugar en la fila. Ya hablaremos un poquito más de esto, pero no es lo mismo que saques, como en la imagen, una calificación de 70, 75 a un 60, por ejemplo, ¿no? Entonces sí te da una ventaja para poder escoger la especialidad y el hospital que quieres, pero vamos a ver que ya a la hora del proceso interno, la verdad es que el ENARM se queda un poquito más atrás, ¿vale? Pero bueno, quiero que te quedes con la idea de que todo suma, que obviamente prepararte para el ENARM con un curso adecuado, con las herramientas adecuadas, es el primer paso. Y pues si no lo tenemos, ni siquiera vamos a poder acceder a los siguientes. Ahora, punto número 2, ya pasamos el ENARM. Sacamos una calificación que nos permite elegir una especialidad y un hospital. ¿Cómo funciona eso? Probablemente ya tienes un poco de conocimiento porque, como te digo, este proceso sí es el famoso y es el que vemos en redes sociales, y te apuesto que si ahorita te metes a TikTok o a Instagram vas a encontrar mucho acerca de esto. Pues bueno, tú vas a sacar, pongamos un puntaje hipotético, 65 en el ENARM. Eso va a hacer que estés en un lugar desde el número 1 hasta el número, normalmente son como veintitantos mil plazas. Y entonces la CIFRUS, que como sabes es este organismo que organiza todo el tema del examen, elegir plaza, etcétera, te va a decir, ok, hoy hiciste el ENARM, más o menos en 2, 3 o 4 semanas se va a abrir la plataforma en internet. Ese día que se abra la plataforma, con tu número en la fila, vas a tener un horario específico para entrar a elegir especialidad y sede. Entonces, por eso te decía en el punto anterior que obviamente, pues si tienes un número de la fila 5, vas a tener más posibilidades de elegir la especialidad y sede que quieres, a que si tienes un número 15,000, ¿no? Pero bueno, entonces tienes un número, supongamos que eres el número 5,000, y entras ese día en tu fecha y en tu horario específico, y vamos a poner el panorama
más increíble, que espero que todos los que están en este método puedan tener esa oportunidad. Eligen la especialidad que quieren y el hospital que quieren, ¿no? Sí alcanzan. Pues bueno, aquí parecería que ya está todo resuelto porque te va a salir una carta o un documento como el que estás viendo en la pantalla, que es una carta o una constancia de selección. La verdad es que es una constancia de preselección. Y aquí hay un punto muy importante. Hasta el año 2024, esta constancia de selección solamente incluía, y lo voy a señalar aquí, la especialidad que escogías, ¿no? En este caso, esta es una constancia de selección de una de mis asesoradas y eligió pediatría. Pero a partir del año 2025 cambió el proceso y ahora no solamente eliges la especialidad, también eliges el hospital. Aquí por temas de privacidad está pues pixeleado, pero aquí abajito decía el hospital que ella eligió y lo escogió en Querétaro. ¿Ok? Y bueno, tú ves ese documento y probablemente piensas, listo, ya tengo mi lugar asegurado. Pero la verdad es que no. Y entonces vamos al paso número 3. El paso número 3 es, con esa hojita que acaba de aparecerte en tu pantalla, que vas a guardar en un PDF y que vas a imprimir, vas a ir al hospital que elegiste y la vas a entregar. Y cuando tú llegues a ese hospital a entregar tu hojita de selección, el hospital no te va a decir, listo, ya estás adentro, sino que ya sea que te vaya a entregar en físico la convocatoria o te va a decir, ve a la página de internet y checa nuestra convocatoria. Y bueno, este es un ejemplo, estás viendo en la pantalla un ejemplo de una convocatoria de un hospital de Querétaro. Y como ves, pues dice proceso de selección de residencias médicas en la primera vuelta, ¿no? Y entonces, si enfatizan y marcan que es una primera vuelta, eso quiere decir que hay más vueltas, ¿no? Te pueden rechazar. Y bueno, no vamos a leerla todo, pero como ves en tu pantalla, el proceso de selección interno de los hospitales consiste básicamente en 3 puntos. El primero es la entrega de documentación general. ¿Y cuáles son esos documentos generales? Pues te van a pedir tu título de la carrera, tu constancia de que terminaste el internado, el servicio social, fotografías infantiles, en fin, ¿no? Comprobante de domicilio, etc. Pero también en esos documentos te van a pedir que entregues un currículum y una carta de motivos. Además, el segundo paso es hacer exámenes psicométricos y de conocimientos. Aquí no todas las sedes tienen estos 2 exámenes, la verdad es que la mayoría sí. El psicométrico sí es como mucho más estándar, el de conocimientos hay algunas sedes que no lo tienen, pero pues en general la mayoría, como te comento, sí los tienen. Y aquí quiero decirte una cosa y un tip que necesito que ahorita lo anotes porque es indispensable que lo sepas. Esos exámenes sí cuentan. Vas a escuchar por ahí, dentro de los muchos mitos que vamos a estar hablando a lo largo de estas horas en este workshop, que no cuentan. Mucha gente te va a decir, el examen de conocimiento solo es administrativo, ni estudies para eso. Mi recomendación como tu asesora en este proceso es que sí estudies. Y a ver, yo también estuve en ese proceso y entiendo perfecto que después, otra vez de muchos meses de estudiar para el ENARM, lo último que quieres es volver a abrir un libro, volver a abrir tus apuntes, tus guías, etc. Pero en serio sí cuenta. Ya te estaré contando un poquito más de mi historia, pero mi proceso fue un poco diferente porque como te contaba a partir del 2024 cambió, pero bueno, yo apliqué a 4 hospitales y en todos me hicieron estos 2 exámenes. Y algo característico era que los mejores puntajes de los exámenes de conocimiento pasaban a la entrevista médica. Entonces, lo que yo siempre les digo a mis asesorados y hoy te lo comparto a ti es, estudia 3, 4, 5 días antes. No te digo que no duermas, no te digo que te obsesiones, pero dale un repaso a tus apuntes. Normalmente los exámenes de conocimientos que hacen ya en el proceso interno cada hospital está enfocado a la especialidad ya a la que estás aplicando. Entonces lo que yo te recomiendo es darle un repaso a tus apuntes de esa especialidad y listo, porque como sabes hay datos muy puntuales, ¿no? Escalas, números que se te olvidan de un mes que pasó el ENARM al mes siguiente que vas a tener tu examen ahí. Entonces, pues por favor, espero que tomes este consejo, la verdad es que te va a servir mucho y bueno, hay exámenes también. Y finalmente, una entrevista médica. Y aquí otra vez en la imagen, otra vez voy a hacerle un poco de zoom para que veas, ¿no?
En este hospital, pues bueno, no importa la especialidad, si es anestesiología, si es cirugía general, hay una entrevista aquí programada y como te decía en este lado, en el círculo, ahí puedes ver cómo te piden un currículum, una carta de motivos y muchos otros documentos, ¿vale? Y bueno, si tú logras pasar este proceso y destacar sobre los otros aspirantes, pues finalmente vas a lograr el objetivo que están buscando todos en este proceso, que es ser R1. Y entonces te van a decir si eres seleccionado o si eres rechazado. En caso de ser rechazado, vas a tener que ir a una segunda, tercera o incluso en el 2025 hubo ya una cuarta vuelta y en todas estas se repitió este proceso que vimos. Y bueno, aquí te muestro una imagen de otro de mis asesorados a los cuales pues les llegó finalmente su correo en donde le mencionan que sí fue aceptado. Y esta es otra prueba de lo que te digo, ¿no? Si la carta de aceptación que vas a imprimir con la Cifrus fuera completamente, pues digamos, el punto final de este proceso, no habría este otro paso o ratificación de que eres aceptado. Este mensaje te puede llegar, depende del hospital, claro, pero normalmente se los comunican por mail, a veces te marcan o a veces tienes que ir a la sede para que te digan si te aceptaron o no. Muy bien. Y entonces vamos a hablar de algo importante que a lo mejor por ahí has escuchado y es la llamada vuelta a cero. Este proceso que comentamos, que es el proceso real para ser residente en México, sí tiene una excepción o algunas excepciones y es esta vuelta a cero. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, hay algunos hospitales muy puntuales en los que se invierte este proceso que acabamos de ver. Y entonces, ¿cómo funciona? Los hospitales que tienen vuelta a cero, tú primero, pues tienes que elegir ese hospital y esa especialidad, que sería el paso 1. Después de eso, vas a entrar al proceso de selección con el hospital. Y ese hospital te va a decir si eres preseleccionado o si te rechaza. Una vez que pase este segundo punto, vas a hacer el ENARM. Y finalmente, si pasaste el ENARM y ya fuiste preseleccionado, pues ahora sí eres R1. Si te fijas, es el mismo proceso que acabamos de ver, nada más se invirtieron el orden de los puntos. Y bueno, este proceso o esta vuelta a cero, la verdad es que el año pasado, otra vez te cuento, fue un relajo, porque el año pasado cambió el proceso de selección a la residencia, entonces había hospitales que todos los años hacían su vuelta a cero, después salió el comunicado de la Cifrus de que ya no iba, o sea que ibas a escoger además de especialidad sede, y entonces muchos hospitales, o la mayoría, la verdad es que anularon su vuelta a cero, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que a médicos que les habían dicho que ya habían sido preseleccionados, pues no, les dijeron de que no, se quitó eso. Pero en el 2026, en este año, la Cifrus, como sabrás, ya sacó su convocatoria para el ENARM 2026 y pues ya nos mencionan que sí hay vuelta a cero, que se va a respetar. Y aquí te dejo una imagen para que si no la has leído la leas y básicamente lo que nos dice, que si tú estás aspirando o quieres entrar a alguno de los hospitales que son coordinados por la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud o los hospitales de alta especialidad, pues tienes que hacer una vuelta a cero, te tiene que preseleccionar ese hospital. Como te fijas aquí, dice que, o sea, tú ya vas a estar enterado de si fuiste preseleccionado o no, entre julio y agosto. Y pues si te acuerdas, tu ENARM es después de estas fechas, es en septiembre. Entonces una vez que eres preseleccionado vas a cargar tus datos en las Cifrus y bueno, esperando que tu ENARM pues te alcance para mantener esa preselección y poder ser R1. Y a lo mejor te estás preguntando qué hospitales son. A lo mejor sí habías escuchado esto de la vuelta a cero, a lo mejor no, pero bueno, aquí te dejo la lista. Como te decía, son básicamente los institutos nacionales de salud, ¿vale? Aquí te dejo la lista completa. Obviamente hay algunos institutos que no son para especialidad, son para subespecialidad, pero bueno, todos los institutos nacionales de salud entran en este, pues como asterisco, ¿no? De la vuelta a cero. Y hay otros hospitales que están a partir del Hospital General de México, el Hospital Juárez de México, el Hospital Juárez del Centro, el Hospital G.A. González, Hospital Nacional Homeopático, el Hospital de la Mujer, y aquí hay otro asterisco, los hospitales privados. Los hospitales privados, ¿por qué los agrego en esta lista?
porque la verdad es que no los mencionan en la convocatoria, no mencionan que estos hospitales entren en este proceso de vuelta a cero, pero los hospitales privados cada año se caracterizan por tener una vuelta a cero. Entonces aquí ahorita estamos un poquito en el limbo porque pues si nos vamos estrictamente a la convocatoria, solamente nos menciona que son estos hospitales que están ahí hasta antes de los privados. Pero probablemente si el día de mañana los hospitales privados, no ABC, Español, etcétera, empiezan a sacar sus convocatorias, podría ser que aplique. Entonces, bueno, te los dejo ahí por si tú eres un aspirante que esté interesado en alguno de estos hospitales, que sepas esto, que de hecho el proceso interno de selección lo vas a hacer antes que presentar tu ENARM y que obviamente pues es indispensable que te preseleccionen, porque si no, pues no importa que saques 90 en el ENARM, pues no vas a poder tener esa plaza. Y bueno, ya que conocimos este proceso, a lo mejor te estás preguntando, ¿y a qué médicos suelen rechazar de los hospitales con mayor frecuencia? Y aquí vamos a desmentir otro mito que es muy frecuente, que a mí me tocó escuchar y que a lo largo de este tiempo que he estado asesorando a más de 100 médicos, pues me he dado cuenta que no es lo que nos dicen. Lo que pensamos, lo que escuchamos o lo que nos dicen es que rechazan a los médicos que tienen un currículum vacío. Y pongo vacío entre comillas porque ya hablaremos de ese tema, pero te vas a dar cuenta que el currículum vacío no existe, ¿vale? Aquí siempre a mis asesorados les hago el chiste como que les hago también a mis pacientes, ¿no? Cuando las mamás de los niños me dicen, es que mi hijo no come absolutamente nada. Y ese absolutamente nada no existe, porque si no el niño se moriría. Sí comen poquito, sí comen cosas que no deberían de comer, pero algo comen. Entonces en los currículums se aplica lo mismo, no hay un currículum en blanco, hay currículums mal estructurados y que no sabemos a veces ni que tenemos ciertas cosas y por eso creemos que está en cero, pero la verdad es que eso no existe. Pero bueno, a veces decimos, seguramente porque su currículum está vacío, pues lo rechazaron porque no tiene investigación, etc. También creemos que seguramente rechazan a los médicos, que es su segundo, tercer, cuarto o quinto ENARM. Tampoco es realidad. También a veces pensamos que seguramente si yo estoy casada o tengo hijos, me van a rechazar o es más probable que me rechacen. Y aquí te voy a decir sí y no. ¿A qué me refiero con sí y no? Que va a depender de cómo lo sepas expresar y defender en tu currículum, en tu carta de motivos y sobre todo en tu entrevista médica. Pero no es un factor determinante. Y otro mito muy común es que si tienes arriba de 28, 30, 35 o más años, seguro eres de los rechazados. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que van a rechazar o rechazan con mayor frecuencia a currículums y o cartas motivos que destacan o que hacen notar perfiles genéricos, ¿no? A veces incluso copiados de internet, que no te hacen distinguirte sobre los demás aspirantes, o que justo como te mencionaba, como tú, pensando que no tienes nada, pues entregas un currículum, sí, prácticamente vacío, y pues eso obviamente te va a restar puntos. También rechazan a médicos que fallan en su entrevista médica. Y hay 1000 formas de fallar en la entrevista médica. Cuando lleguemos a esa sección las estaremos platicando, pero bueno, te voy adelantando un poquito. Puedes fallar en la entrevista médica si te quedas callado, si respondes con algunas, pues justamente respuestas que la verdad no suenan muy bien, si mientes, en fin, ¿no? O sea, hay muchos aspectos por los que puedes llegar a fallar en este punto. Rechazan a médicos que no investigaron las convocatorias antes. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Hay convocatorias muy específicas. Hospitales que te dicen, si tu promedio no es arriba de 8.5, no te vamos a aceptar. Y entonces tú vas y aplicas con un promedio de 8.4. Y dices, es que ¿por qué me rechazaron? Pues porque tu promedio no es arriba de 8.5. Hay convocatorias que especifican muy bien que necesitas tener certificaciones, por ejemplo, en ACLS, BLS, etc. Indispensables lo marcan. No las tienes, te rechazan. En el último año por ahí salieron algunas convocatorias que especificaban que la certificación del idioma inglés era indispensable. Si tú aplicas y no estás certificado, te van a rechazar. Y finalmente por ahí otros hospitales y especialidades muy particulares en las que la investigación también es un requisito indispensable. Ojo, aquí no son todos, de hecho son la excepción o la regla,
pero si ese es el caso de tu hospital y tú no cumples con ese requisito, te van a rechazar, ¿vale? Entonces, si no investigamos las convocatorias y por algún motivo alguno de los puntos no lo cumplimos, pues obviamente tenemos más posibilidades de que nos rechacen. Y finalmente lo que te comentaba hace unas slides, que es si tu examen psicométrico no lo pasas o si en el examen de conocimientos eres de los puntajes más bajos. Por eso otra vez te vuelvo a dar este tip. Dale una repasada a tus apuntes, a tus guías, a lo que te hayan dado en tu curso, más enfocado a la especialidad ya la que estás aplicando, porque te prometo que sí cuenta el examen de conocimientos. Y bueno, con todo esto que hemos visto, así es como nace el método Knockout and Earn, que es el que estás experimentando y conociendo en este momento. Este método se basa en 3 pilares para que tu currículum, tu carta motivos y tu entrevista jueguen a tu favor y no en tu contra, y con esto aumentes tus posibilidades de ser seleccionado en lugar de rechazado. Y vas a decir cuáles son esos 3 pilares. Pues bueno, el primer pilar es diagnosticar tu perfil. Ya casi entramos a este punto, pero si no nos conocemos, pues ¿cómo vamos a expresar cuáles son nuestras fortalezas? ¿Por qué deberían de escogernos a nosotros? ¿Qué nos hace destacar sobre otros aspirantes? Está muy complicado. Una vez que identificaste tu perfil, ahora toca identificar qué busca la especialidad y la sede a la que estás aspirando. Porque como ya mencioné antes, pues es muy diferente si tú estás aplicando a una especialidad quirúrgica o a una médica, si estás aplicando a un hospital público y uno privado. Esto te va a ayudar a enfocar tu perfil con esto que las sedes buscan y entonces pues llegar con una mayor fortaleza y ventaja frente a los demás aspirantes. Y finalmente, ya que tenemos estas 2 cosas muy claras, ahora sí podemos construir un currículum, una carta motivos y hacer una entrevista médica que logra ser el match perfecto entre tu perfil y el perfil que buscan en estos lugares. Y bueno, a lo mejor también ahorita te estás preguntando si este método realmente funciona, ¿no? O sea, dirás, a lo mejor dices, oye Diana, ¿vale la pena como invertir mi tiempo en esto, invertirle tiempo, esfuerzo a mi currículum, a mi carta motivos, prepararme para mi entrevista médica, leer la guía que me diste, hacer mi práctica de entrevista? ¿Sí me funcionará o la verdad es que no? Y bueno, aquí te pongo solo algunos de los resultados de mis asesorados. Y con esto te quiero decir es que el método no solo me funcionó a mí, sino que ha estado funcionando a lo largo de este tiempo con más de 100 médicos que he tenido la oportunidad de acompañar en este proceso y que han implementado este método de 3 pasos. Como ves en la primera imagen que ahorita estoy señalando, la doctora Rodríguez pues justo me comenta algo que pues vas a escuchar mucho por ahí y probablemente lo escuchaste antes de adquirir alguno de los 2 paquetes que ahorita tienes. Y que es que ni gastes tu dinero en esto, que es una pérdida de tiempo y que no te va a servir de nada y que ese proceso ni cuenta y ya estás aceptado. Pues justo ella menciona, ¿no? Como muchos me decían que no vale la pena gastar en estas cosas, pero es una opinión muy sesgada porque definitivamente para mí fue una inversión tener cuidado y organizado mi CV, darme una idea del tipo de preguntas que me iban a realizar en la entrevista y tener claridad en mi carta motivos. Y bueno, esta doctora, claro que fue aceptada en la sede y en la especialidad que quería. Tenemos otro testimonio, ¿no? Como el de la doctora Pérez, que me menciona que fue aceptada, en el hospital que ella quería, que era el Hospital General de México. Ella aplicó para pediatría. Igual comenta que su entrevista siente que le fue muy bien. Otro testimonio más, como el de la doctora Baeza, en el cual menciona que justo los materiales que son parte del método Knockout le sirvieron para llegar con mucha más claridad a su entrevista y no solo eso, la felicitaron. Entonces imagínate, de pasar de no saber qué te van a preguntar, de tener miedo, de tener nervios, etcétera, a que te feliciten, pues es un paso enorme. Y bueno, estos solamente son algunos de los testimonios, obviamente no me caben todos para podértelos compartir. Pero aquí te pongo otra prueba más de que el método funciona y es el porcentaje de mis asesorados que considera que la calidad de las asesorías que recibió fue excelente. Como ves ahí en el primer círculo, pues fue el 100%.
el porcentaje de los asesorados que considera que la asesoría le dio mayor seguridad en su proceso, el 100%. Y el porcentaje que recomendaría a otro médico la asesoría también fue el 100%. Te muestro unas evidencias de cuando tú tomas una asesoría conmigo, cuando termine el proceso, te hago llegar un cuestionario de Google Forms para que pues me ayudes a seguir mejorando y evaluar justamente estos puntos, ¿no? Cómo te sentiste, en qué te ayudó, si crees que el tiempo de respuesta fue bueno, muchísimas cosas. Y bueno, en esta encuesta en específico les pregunté qué fue lo que sintieron que les ayudó más de la asesoría. Y bueno, como verás ahí, les ayudó a tener mayor claridad a su perfil, que como te acuerdas es el punto número 1. Les ayudó a saber cómo presentarse hacia los hospitales, a mejorar su currículum, a mejorar su carta motivos, a prepararse para su entrevista médica, y algo que yo considero que es muy valioso es llegar con seguridad, ¿no? La seguridad lo es todo. Te vas a dar cuenta que cuando llegues a ese proceso de tu entrevista hay una gran diferencia entre saber todo esto, haber practicado, tener la idea de qué te van a preguntar, y eso se refleja en tener seguridad. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Fernanda y les quiero compartir un poco de mi experiencia tomando asesorías con la doctora Laura Montesinos. Yo presenté mi NARM en el 2025 para cirugía general y algo que me encantó de esta asesoría es que es una experiencia personalizada y aparte se siente como un acompañamiento real durante tu proceso de preparación. Primero tienes una asesoría con la doctora en la cual hablan sobre ti, tu trayectoria y ven específicamente tu currículum. Después la doctora te prepara una guía muy específica destacando puntos clave y cómo los debes de presentar durante tu entrevista. Posterior a ello, ya que revisaste tu guía, tienen una segunda sesión en la cual la doctora hace una simulación de una entrevista, por lo que sientes el mismo nivel de estrés y la presión que sentirías en una entrevista real. En mi caso, lo que más me ayudó fue la simulación, porque al momento que yo llegué a mi entrevista, me sentía más tranquila y segura, sabía cómo contestar a las preguntas y qué puntos eran los que debía destacar durante este proceso. Eso me ayudó a poder quedarme a hacer mi residencia en el hospital de mis sueños. Te comparto uno más de los testimonios de una de mis asesoradas. Esta doctora, pues como ya te contó, tomó el paquete completamente personalizado, ¿no? El que incluye todo. Y bueno, ya te lo dijo ella completamente. Notó que le sirvió en llegar más segura, en destacar, ¿no? En no sentirse perdida, y más allá de plantillas, este método lo que busca es que tú tengas un acompañamiento real, ¿no? Ya te contaré un poquito más de mi historia, pero es horrible no saber qué sigue después del ENAR, ¿no? O tener, como habíamos estado mencionando, esta falsa idea de que es el examen y listo, y luego darte cuenta que no, que todavía te falta pues un camino un poquito más largo. Y bueno, en el año 2025 asesoramos a más de 100 médicos que pudieron usar este método Knockout the NARM y constatar con una tasa de más del 95% de éxito que fueron aceptados en la sede y en la especialidad que estaban buscando. Y bueno, algo que te quiero comentar es que esta cantidad que ves aquí de médicos, la mayor parte fue en el área de especialidad, o sea que estaban aplicando para el ENARM, o bueno, que habían hecho su ENARM más bien, pero también hemos asesorado a médicos desde que están en su internado y su servicio social para procesos internos en esta etapa, ¿no? Como por ahí habrás escuchado o a lo mejor incluso tú lo viviste, hay hospitales muy puntuales que también para entrar al servicio social te piden un currículum, te piden una carta de motivos, te hacen una entrevista médica. Aquí aplicamos este método, también funciona. Y pues del otro lado, ¿no? Una vez que ya eres especialista y que quieres hacer una subespecialidad o derivarte, también hemos apoyado a médicos en este camino, han tomado el mismo método y han tenido los mismos resultados. Y bueno, ¿quién te acompaña en este camino? Como te dije al inicio de este workshop, estoy yo acompañándote. Mi nombre es Diana Laura Montesinos, soy médico y voy a ser tu asesora durante todo este proceso. Y también cuentas con todo el apoyo del equipo completo de Aesculapios. Ambos vamos a estar paso a paso acompañándote, no solamente durante estas horas del workshop, sino también si tienes alguna duda a la hora de usar tus plantillas, cuando te lleguen tus materiales para agendar tu entrevista, cualquier cosa, los dos estamos para ti en todo momento. Yo ya te dije mi nombre y como te he estado mencionando, pues también viví este proceso interno de selección con los hospitales. Y como te mencionaba hace un rato,
pues en mi momento fue un poquito diferente, poquito. Yo hice el ENARM, bueno, me gradué e hice el ENARM en 2022 y en ese entonces no escogías especialidad y sede al mismo tiempo. Escogías solamente especialidad y una vez que escogías especialidad, con esa cartita de selección que vimos que te va a dar la CIFRUS, ibas a los hospitales a participar, ¿no? En este proceso. Entonces, pues en mi momento yo podía ir a varios hospitales, no como ahorita te va a tocar a ti, que solamente vas a poder ir a participar al hospital que diga en tu carta. Y pues bueno, como yo tenía esa posibilidad, yo apliqué a 4 hospitales, ¿no? Entonces, como que yo me obsesioné un poquito y dije, no quiero dejar nada al azar. Y fui al Hospital Español, al Hospital ABC, al Hospital Infantil Privado y al Instituto Nacional de Pediatría. Y como te contaba, en estos 4 hospitales hice ese proceso que ya te conté. Llevé mi carta, me dijeron, ok, tráenos tus papeles, tráenos tu currículum, tu carta de motivos, hice un examen psicométrico, examen de conocimientos, me llamaron a una entrevista médica cuando fui pasando los filtros y finalmente me aceptaron. Tuve la fortuna de ser aceptada completamente con la carta, digamos, o con el mensaje de aceptación en 3 hospitales, en el Español, en el Infantil Privado y en el ABC, en el Instituto Nacional de Pediatría, perdón. En el ABC llegué al último proceso o al último punto, que ahí era un poquito diferente porque te hacían 2 entrevistas médicas, no solo uno. Entonces la última entrevista era ya la definitiva, llegué a ese punto y ahí me pidieron que llevara pues ya esta carta de la CIFRUS para poder decirme si me aceptaban o no. Y pues bueno, como yo tenía en mente entrar al Instituto Nacional de Pediatría, pues no podía llevar la carta porque ahora sí esa carta solamente la podía entregar en un hospital y entonces me quedé hasta ese punto, ¿no? O sea, ya no la entregué y por lo tanto pues ya no me dijeron si sí o si no y pues te descartan si no entregas la carta. Pero bueno, en todos los otros me llegó mi correo de aceptación. Tuve que pues perder esas oportunidades. Finalmente entré en el 2023 al INP. Y como te contaba, pues al día de hoy he acompañado a más de 100 médicos en este mismo proceso. No solamente adquirí muchísima experiencia cuando yo viví el proceso, ¿no? Pasar 4 entrevistas, pasar 4 veces exámenes de conocimientos, entregar 4 veces mi currículum, etcétera, sino que a lo largo de estos años y una vez que entré a la residencia y una vez que he asesorado a tantos médicos, pues he podido seguir nutriendo este conocimiento y constatando y ratificando que el proceso y el método funciona, ¿no? También, como te contaba hace unos minutos, también he podido darme cuenta de muchísimos tabús o mitos que existen acerca de por qué te aceptan o por qué te rechazan, ¿no? Ya hablaremos de cada punto en el currículum, en la entrevista médica, pero, por ejemplo, te cuento un poquito y muy rápido. A mí me dijeron, si no sacas arriba de 70 del ENARM, no apliques a un Instituto Nacional de Salud. No saqué arriba de 70. Estuve en los 60 y tantos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no iba a aplicar al INP después de que hice el ENARM porque dije, no me van a aceptar, o sea, ¿para qué pierdo mi tiempo? ¿No? La verdad es que después dije, bueno, ya no pierdo nada yendo a hacer los exámenes, pero una vez que entré, me di cuenta que la mitad de los 50 médicos que entramos no tenían ese puntaje. Otro mito que por ahí me habían dicho era, si no tienes investigación, no apliques a un Instituto Nacional de Salud. No fue cierto, yo no tenía investigación y apliqué y me quedé. Y otra vez, una vez que entré, mis coRs me ratificaron que la verdad es que era el 10 o el 20% a lo mucho los que sí tenían investigación, ¿no? Y muchos otros mitos que como ya hemos ido platicando a lo largo de este workshop, pues la verdad es que frenan a muchos médicos, ¿no? Porque justamente como yo lo pensé, mis asesorados me han dicho de, oye, es que ¿para qué lo intento, no? Si no saqué un buen ENARM, o ¿para qué lo intento si mi currículum está súper vacío? O ¿para qué lo intento si tal y tal? Y pues literalmente a veces son decisiones que te pueden, pues, hacer tomar un rumbo diferente de tu vida, ¿no? Entonces, pues ese es el objetivo de este workshop, que tú puedas realmente saber que sí, que no, que es más un mito, ¿no? Y que no pierdas estas oportunidades. Y bueno, finalmente con este método, como te contaba, mi objetivo es acompañarte para potencializar tu perfil, que ganes seguridad en cada etapa
y que aumentes tus posibilidades de entrar al hospital de tus sueños.